Quiero que vayamos a Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Entonces Jesús dice esto, de cierto les digo, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, todos digan otro lado, ese hombre es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, correrán lejos, porque no conocen la voz de los extraños. Este lenguaje figurado lo usó Jesús con ellos, pero no entendieron lo que les estaba diciendo. Entonces Jesús dijo de nuevo, todos digan de nuevo, vamos, déjenme decirles que debemos estar agradecidos de que cuando no entendemos todo lo que Jesús hace, Él se repite. Yo sé que en mi vida estoy agradecido de que Dios me habla una y otra vez y aquí lo está haciendo ahora. Jesús les dijo otra vez, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Vamos, esta es la mejor parte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando pienso en Jesús, Él nos da vida, no cualquier vida, vida abundante. Y esto es lo que tenemos en la puerta. Si estás tomando notas, el título de mi mensaje, y acabo de darme cuenta de que no había dicho el título de mi mensaje en los 3 servicios, así que, gloria a Dios, servicio de la 1:30. Ustedes están recibiendo el título del mensaje, el grupo favorecido. El título es La puerta hacia la vida. La puerta hacia la vida. Creo que muchos de nosotros en este lugar estamos viviendo, pero no tenemos vida abundante. Tenemos matrimonios, pero no tenemos un matrimonio lleno de vida. Tenemos familia, pero no tenemos una familia abundante. Jesús quiere ser la puerta por la que entres para encontrar vida abundante. Así que oremos y pidamos al Espíritu Santo que bendiga nuestro tiempo juntos, que esté con nosotros, y creo que hoy Él va a hablar y va a cambiar nuestras vidas. Señor, te agradecemos por la obra que hiciste en la conferencia, por la obra que has hecho hoy, Dios, en cada servicio, con manos levantadas para recibirte como su Salvador. Te damos gracias hoy, Jesús, porque tu palabra nos está hablando, tu palabra nos desafía, tu palabra nos está guiando. Y oramos, Señor, que en esta serie podamos verte con mayor claridad, Dios, que podamos verte por quien realmente eres. Tú eres el Hijo de Dios, no eres solamente un maestro, solamente un hombre, sino que eres Dios hecho carne. Tú eres el pan de vida. Eres la luz del mundo, eres la puerta. Y que eso quede claro para nosotros hoy, Señor. Oro por el final de este servicio, por cualquiera que está aquí hoy, que entró a esta iglesia, pero no te conoce, nunca ha tomado una decisión consciente de seguirte. Oro para que hoy sea el mejor día de sus vidas, que tomen la decisión de hacerte Señor y Salvador de sus vidas. Señor, te amamos, te pedimos todo esto en tu nombre, y todos dicen, vamos, todos decimos, si amas a Jesús, ¿puedes alabarlo un poco más? Sí. Creo que algunas de las cosas más peligrosas en la vida no siempre parecen peligrosas al principio. Algunas de estas cosas parecen atractivas, razonables, incluso pueden parecer espirituales. Pero esto es lo que les digo, que si hay alguna voz o algo en sus vidas que les lleve a rodear a Jesús en lugar de ir a Jesús, puede que haya destrucción en su futuro. Y tenemos un gran ejemplo de esto en la historia. Es la caída de Troya. Hubo una batalla entre los griegos y los troyanos, y fue una batalla que duró 10 años. Y los troyanos tenían un ejército increíble y esta ciudad increíblemente fortificada, y los griegos perdían cada batalla. Cada una. Y entonces los griegos tuvieron que replantear su estrategia, y una de las cosas que idearon, si conocen la historia, es que construyeron este caballo de madera y escondieron a algunos de sus soldados dentro de ese caballo. ¿Y cuál era su plan? Bueno, vamos a dejar esto en su puerta, como un regalo, y vamos a hacer ver que nuestros barcos han zarpado, aunque no lo han hecho. Y entonces comienzan a desarrollarse una conversación entre los troyanos dentro de su muralla fortificada. Y la conversación es esta. ¿Es esto una trampa? ¿O es esto un trofeo? Y entonces hay un lado que dice, esto es demasiado sospechoso, esto es obvio, obviamente es una trampa. Otros dicen, oigan, les hemos ganado en cada batalla. Esto va a estar bien, nos están dando un trofeo, se están rindiendo, traigámoslo adentro. Y entonces abren la puerta, meten el caballo de madera y todos los soldados griegos comienzan a salir del caballo, abren la puerta y entran más del ejército y la ciudad de Troya cae en ese momento. Cuando veo esta historia y pienso en la historia,
Lo que me parece interesante es que la ciudad no cayó por la fuerza. Cayó por una voz que decía, esto es seguro, ¿por qué no lo metemos? Creo que muchos de nosotros lo que pensamos que es el enemigo no siempre derriba las puertas de nuestra vida. A veces, si podemos ser honestos, nosotros mismos abrimos. El enemigo nos está atacando y hay voces que presionan contra nosotros, pero les facilitamos la tarea al enemigo abriendo y dejando que nuestra alma quede expuesta a aquello con lo que él intenta confundirnos. Voces de confusión, voces de corrupción, voces de engaño. Y permítanme decirlo así, una voz que te lleva a rodear a Jesús eventualmente te llevará a alejarte de la vida. Cualquier voz en su vida que los lleve a alejarse de Jesús o a rodearlo, los alejará de la vida. Y podemos todos reconocer que estamos viviendo en la generación más ruidosa de todos los tiempos. Todo el mundo tiene una voz. Todo el mundo tiene una plataforma. Todos tienen la verdad. Todos tienen autoridad. Todo el mundo afirma tener la respuesta correcta para la cosa correcta en el momento correcto. Pueden entrar a Instagram ahora y verán que la dieta carnívora es la mejor dieta para bajar de peso. Pero entonces alguien más dice, no, la dieta mediterránea es la mejor dieta para bajar de peso. Y ustedes piensan, las dos suenan bien. ¿Cuál es la verdad? Incluso en la crianza. Porque tengo un podcast sobre crianza, todo mi feed está lleno de personas que tienen algo que decir sobre la crianza y es bueno. Pero es como, así se pone un bebé a dormir, así es como se hace y dice, ¿saben qué? No debería haber tenido hijos. Esto es demasiado confuso. No sé, es demasiado. Hay muchas voces. Voces culturales, voces religiosas, voces de la inteligencia artificial, de redes sociales, de influencers. Y mi preocupación es que, al igual que los troyanos, estamos dejando que entre un caballo a nuestra alma que está listo para atacar porque escuchamos las voces incorrectas. ¿Qué voz está en tu cabeza ahora? ¿Qué voz te ha estado guiando, dirigiendo? ¿La que te dice a dónde ir, qué ser, qué hacer? Muchos de nosotros escuchamos las voces equivocadas que suenan bien, pero en realidad son trampa. Para algunos esa voz puede ser la vergüenza, puede ser la culpa. Esa voz te está diciendo ahora, ¿cómo es que siquiera estás en esta iglesia? No saben cuál es tu pasado. No saben de dónde vienes. Y esa voz dice, no deberías estar aquí, no deberías levantar la mano, orar, no deberías hacer nada. Esa voz una y otra vez. Tal vez esa voz te está diciendo, mira a tu mamá, mira a tu papá, nunca vas a romper las maldiciones generacionales. Serás igual que tu papá, que tu mamá, que tus primos, que tus tíos. Y esa voz en tu cabeza sigue y sigue y se hace cada vez más y más fuerte. Y para algunos de ustedes piensan que su negocio nunca va a crecer, piensan que la escuela de sus sueños nunca estará a su alcance. Hay voces en nuestra vida que, aunque están equivocadas, las seguimos escuchando porque no sabemos cuáles son las voces correctas. Y hoy me pregunto si cuando Jesús dice en Juan capítulo 10 que Él es la puerta, quizás está tratando de llamar tu atención y decir, oye, todas esas voces equivocadas, ¿puedo decirte algo hoy? La voz correcta está tratando de llamar tu atención. La voz correcta está tratando de decirte que hay más en la vida que dejar que las voces en tu cabeza te controlen, que te den depresión, ansiedad, estrés, pero la puerta está abierta para que escuches la voz correcta. Aquí Jesús está diciendo, hey, la puerta está abierta, entra. Yo te daré la dirección correcta, te daré la persona correcta hoy, la decisión correcta a tomar. Yo te guiaré. Pero hoy tenemos que deshacernos de esas voces equivocadas. Y aquí está la realidad. Podemos deshacernos de ellas hoy, pero siempre intentarán volver a aparecer. Entonces, ¿cómo luchamos para que Jesús sea la voz correcta en nuestra vida? Porque aquí está la verdad. De lo que muchas veces no nos damos cuenta es que estamos siendo discipulados por la voz más fuerte en nuestra vida. La que más escuchamos. Está siendo discipulado por ella. Tú piensas que estás siendo discipulado por Jesús, pero en realidad estás siendo discipulado por tu algoritmo. Discipulado por tus amigos más cercanos. Discipulado por alguien o algo. Y tiene que ver con lo que estás escuchando de esas cosas. Escúchame. ¿Y si las personas que tú crees que te están guiando a Dios en realidad no lo hacen? ¿Y si te están alejando de Él? Algunos de nosotros nos encantan los podcasts, pero ¿qué hay de estar en la presencia de Dios? Nos encanta todo eso, sí, pero ¿qué voz está ocupando el lugar que le pertenece a Jesús? Porque no toda voz espiritual es segura. No todo líder representa a Dios y no toda versión de libertad realmente significa libertad. Entonces la pregunta no es si existen voces. La pregunta es, ¿la voz de quién estoy siguiendo? Y Jesús dice esto en Juan capítulo 10. Está tratando de llamar tu atención para asegurarse de que tengas la voz correcta en tu cabeza, guiándote y dirigiéndote. Porque aquí está la realidad, la diferencia entre vida
y muerte, entre vida y destrucción, se reduce a una sola cosa, la voz que decide seguir. Entonces, ¿cómo comienza Jesús? Él sabe quién lo está escuchando, los fariseos lo están escuchando, hay personas en el templo donde Él está hablando en este momento y quiere mostrarles qué voz están escuchando. Así que comienza diciendo esto en Juan capítulo 10, versículos 1 y 2. De cierto les digo, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. En esa cultura, las personas que escuchaban a Jesús entendían perfectamente de qué estaba hablando, sabían cómo era un redil de ovejas, había una sola entrada, y el pastor, si pudiéramos poner la imagen, dormía en la puerta todos los días, cada mañana y cada noche. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, la imagen que está pintando, nosotros siendo las ovejas, es esta. Si quieres encontrar seguridad, tienes que pasar por mí. Si quieres encontrar refugio, tienes que pasar por mí. Si quieres encontrar paz, tienes que pasar por mí. Él está diciendo, tienes que pasar por Jesús. Incluso cuando sales del redil y te adentras en el desierto, Jesús va contigo. Porque Él es la puerta, y nos cuida, y nos sigue, y nos ama. Y ahora miren esta imagen. Y en todo lo que ven, hay protección para las ovejas que están en el redil, porque hay dos maneras en que esto protege a las ovejas. Obviamente hablamos de que hay ladrones y asaltantes, ¿verdad? Intentan escalar por encima, buscar otro camino, tomar un atajo alrededor de Jesús, porque no quieren escuchar la palabra de Jesús y quieren encontrar la manera de torcer la Biblia a su propio gusto, así que va por otro camino para corromper a las ovejas, para que mi voz corrompa a las ovejas. Ese es un enemigo. El otro enemigo es cuando las ovejas salen del redil. Hay lobos y depredadores esperándolas en el desierto. Jesús dice, yo soy la puerta. Estoy tratando de proteger a mis ovejas, a mi pueblo, de dos enemigos. Miren, todavía tenemos esos dos enemigos hoy, solo que tienen otros nombres. Y esos enemigos son la religión y la rebelión. Es la religión por dentro donde líderes religiosos, pastores, voces en línea, quieren escalar por otro camino y corromper a las ovejas. Pero luego están los lobos y depredadores de afuera, y eso es la rebelión. Pensar que lo que Miami tiene para ofrecer afuera es mejor que lo que Jesús tiene para ofrecer aquí y ahora. Religión, rebelión. Religión sin relación, rebelión sin sumisión. Estas son las voces que nos seducen y nos llaman. Es la voz de la religión. Nunca será suficientemente bueno. Es la voz de la rebelión. No vas a ser suficientemente bueno. Así que ve y haz lo que quieras. Son estas voces de las que Jesús dice, necesito ser la puerta para protegerte de que estas voces entren en tu espíritu. Y me pregunto si alguna de estas voces es la que nos está hablando ahora. Algunos de ustedes probablemente hay una voz en este momento que probablemente les está diciendo que no escuchen este mensaje porque el enemigo está tratando de retenerlos para que no experimenten la vida abundante que Jesús da tan libremente. Porque las voces no se callan, están sucediendo ahora, son religiosas y rebeldes. Y aquí está la cuestión, ambas prometen vida, ambas evitan la puerta y ambas terminan robándole a la gente. Entonces miremos la religión. ¿Qué dice la religión? La religión dice, voy a escalar por encima de Jesús, voy a ir por otro camino. Esto es lo que hacían los fariseos y vamos a hablar mucho de los fariseos porque son el principal auditorio al que Jesús se dirige. Y si saben quién es un fariseo es los líderes religiosos de su época. Y se suponía que debían ayudar al pueblo de Dios, guiarlo hacia Dios, pero en cambio creían que la observancia estricta de las reglas conducía a estar en paz con Dios. Todo se trataba de lo que hacías por Dios, y si haces más por Dios, Él te amará más, y si haces menos, te amará menos. Todo era actuación. Creían que ellos eran los guardianes de Dios. Eso es lo que hacían, añadían reglas. Añadían cargas, creaban clases, creaban jerarquías espirituales, medían tu santidad externamente, expulsaban a las personas que no encajaban en su sistema y que no podían adorar en el templo de Dios. Pero debemos ser cuidadosos, porque los fariseos crean más fariseos. Y todos nosotros podemos ser así. Todos nosotros. Es muy fácil ser fariseo, especialmente si has caminado con Jesús toda tu vida. En esencia, ¿saben cuál era el problema de los fariseos? No rechazaron a Dios, lo reemplazaron. Era como si creyeran que lo que hacían era correcto delante de Dios. Era como, nosotros estamos impulsando el mensaje de Dios hacia adelante, asegurándonos de que cada regla se cumpla para que Dios esté contento, pero en realidad su voz era puro orgullo. Era como, sí, amamos a Dios, pero honestamente, amamos toda la atención, el poder, entonces vamos a jugar a ser Dios y ser la voz principal en la vida de estas personas. Y estaban corrompiendo. Estaban haciendo confuso honrar y adorar a Dios. La religión es peligrosa porque usa el nombre de Dios sin el corazón de Dios.
La traducción moderna de esa afirmación es que practicamos un cristianismo de actuación. Juzgamos a otros para sentirnos seguros de nosotros. Miramos el servicio y vemos quién está adorando, vemos quién entra por las puertas y es como, ¿cómo se supone que ellos estén aquí? No saben que es nuestra cultura, en Calvary adoramos así. Es como si vamos a alimentarlos a nuestra cultura, pero es su primera vez en la iglesia. Creamos que son como hayan entrado, lo que sea que esté pasando en su vida, el hecho de que tengan un asiento en este auditorio y quizás ese eres tú hoy, te amamos, estamos a tu lado y espero que puedas escuchar el corazón del Padre que te ama, que está contigo y que siempre tendrás un lugar en nuestra iglesia. Pero los fariseos dificultaban el acceso a Dios cuando no era necesario que lo fuera. Tenían moralidad exterior con orgullo interior, tenían la comparación espiritual como identidad. John Tyson lo dice así, es una religión que levanta a los que pueden actuar y aparta a los que no pueden. La voz que te dice que nunca serás suficientemente bueno, que no lees suficiente la Biblia, que no vienes suficiente a la iglesia, que no estás en un grupo de conexión, todas estas cosas son buenas si las necesitas, pero hay una voz que quiere alejarte de Jesús para que nunca entres en la vida que Él tiene para ti. Ahora bien, ¿por qué dice esto Jesús en Juan 10? Tenemos que ver el contexto. ¿Por qué Jesús se dirige a los fariseos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué está molesto Jesús? ¿Por qué está hablando de pastores y ovejas? Bueno, tenemos que regresar a Juan capítulo 9. En el capítulo anterior, Jesús en el templo ve a un hombre ciego y lo sana. Y de repente hay un grupo de personas que se enojan muchísimo con Jesús. ¿Quiénes creen que son? Los fariseos. Ellos están molestos porque Jesús sanó a este mendigo ciego. Según ellos, ese hombre ni siquiera debería estar ahí. ¿Por qué Jesús haría algo así? Y luego la situación empeora porque los fariseos ven el milagro, pero como están llenos de orgullo y de amargura, sus voces comienzan a hacerse muy fuertes en la vida de ese hombre. ¿Qué hacen? Empiezan a interrogarlo, preguntarle si realmente era ciego. No le creen. Entonces llaman a sus padres y les preguntan, ¿de verdad era ciego? Y siguen insistiendo, y sus voces intentan empujar a este hombre fuera. Finalmente lo logran, porque la Biblia dice que lo expulsaron del templo. Este hombre que había sido sanado, escuchó las voces de los líderes religiosos decir, esto no es real, esto no está bien, tú no perteneces a nuestra iglesia. Y puedo imaginar a Jesús viendo todo esto y diciendo, un momento, esto no está bien. Porque cuando se trata de Jesús, la religión puede cerrar la puerta, pero Jesús siempre mantiene la puerta abierta. ¿Y cómo lo hace? Con gracia. La puerta de la gracia siempre está abierta. La religión quiere cerrarte la puerta en la cara, quiere expulsarte de la iglesia, quiere asegurarse de que no tengas parte de lo que Jesús hace, pero Jesús dice, no se trata de lo que tú haces, sino de lo que yo ya hice para que puedas entrar por la puerta y está abierta para ti. Y estoy agradecido porque cuando miro mi vida y veo la puerta de la gracia, nunca se cerró, ni siquiera cuando fallé, ni siquiera cuando no fui lo suficientemente bueno y no tenía todo en orden, cuando estaba perdido, roto, la puerta siguió abierta. Vamos, la religión te cerrará la puerta en la cara. Pero la puerta de la gracia de Jesús permanece abierta, pase lo que pase. Eso es lo hermoso de que Jesús sea la puerta, nunca se cierra. Así que en este momento Jesús está molesto. Le duele ver cómo los líderes religiosos están tratando a sus ovejas, su pueblo. Y está a punto de hacer algo que cumplirá una profecía que fue anunciada cientos de años antes. Jesús entiende el momento y el tiempo y cumple esta profecía en Ezequiel 34, versículos 1 al 5, y luego en el versículo 10 dice así: la palabra del Señor vino a mí, Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a ellos, a los pastores, los fariseos, los líderes religiosos, que se suponía debían ayudar al pueblo de Dios. Así dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores apacentar a las ovejas? Comen la grasa, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas, pero no alimentan al rebaño. A las débiles no fortalecieron, a la enferma no sanaron, a la herida no vendaron, a la descarriada no hicieron volver, no han hecho nada. Han empeorado las cosas, a la pérdida no buscaron, y con violencia y dureza las han dominado. Versículo 10. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Pondré fin a que ellos apacienten a las ovejas. Los pastores ya no se alimentarán a sí mismos. Yo rescataré mis ovejas de sus bocas y ya no serán alimento para ellos. Dios no quiere que mueras espiritualmente por causa de líderes religiosos que te mantienen lejos de la vida. Por eso, en ese momento Jesús está cumpliendo una profecía que ocurrió cientos de años antes. ¿Y por qué eso debería emocionarnos? Porque las profecías son promesas.
Jesús fue prometido para entrar en este momento de la historia y hacer exactamente lo que Dios le dijo a Ezequiel, ya que Jesús está cumpliéndolo. Muchos de nosotros tenemos problemas cuando se trata de nuestra adoración y de nuestra fe en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que Él no cumple sus promesas. Pero aquí está Él, cientos de años después. Dios le dijo a Ezequiel, tengo un mensaje para los pastores, y dijo, yo rescataré mis ovejas. Y aquí está Jesús rescatando a las ovejas de los líderes corruptos. Dios siempre cumple sus promesas. Iglesia, Dios siempre cumple sus promesas. En este libro hay promesa tras promesa para tu vida. La pregunta es, ¿lo crees o no? Las voces te dicen que Dios es demasiado bueno para ti o que tú no eres lo suficiente bueno para Dios, que Dios no te ama, o dices, no. La Biblia me dice que si Dios lo dijo, Él lo cumplirá, que Él no es un hombre para mentir. Así que yo me aseguraré de que la voz de Dios sea la más fuerte en mi vida. Entonces Jesús está cumpliendo la profecía. Ve a un hombre ciego que fue sanado y que fue expulsado de la iglesia. Pero hay algo más que le molesta, la forma en que el templo está construido. Hay demasiadas puertas, demasiados accesos diferentes. Debería haber una sola puerta, un solo acceso, una sola manera de adorar a Dios. Pero hay el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, el lugar santísimo. Hay todas estas puertas por las que la gente tiene que pasar. Y Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. Basta de tantos accesos, basta de tantas puertas adicionales. Todo lo que necesitas es pasar por mí. ¿Y sabes cuál es la ironía de la situación? Lo que los judíos están a punto de celebrar unos días después de este pasaje. Es la Hanukkah, la fiesta de la dedicación. ¿Y qué celebra Hanukkah? Que cuando el Imperio Romano tomó Jerusalén, profanaron el templo y los judíos no podían adorar. Entonces, un grupo de familias judías llamado los Maccabís levantó un ejército, luchó contra los romanos y expulsó al liderazgo corrupto. Y ahora celebran Hanukkah para recordar cómo fue deshacerse de líderes corruptos. Y sin embargo, aquí tienen líderes corruptos justo frente a ellos. Pero están tan ignorantes, tan ciegos. ¿Por qué? Porque la voz de la religión es muy, muy fuerte. Y recuerdo lo que dice en Hebreos 4:16. Cuando la religión realmente se vuelve ruidosa, cuando la voz de la religión se vuelve tan ruidosa que ya no puedes ver a Jesús, recuerda lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué puedo acercarme al trono de la gracia con confianza? Porque no me salvé a mí mismo, Jesús me salvó. No tengo confianza en mí mismo. Precisamente porque no tengo confianza en mí, necesité a Jesús. Lo comprendí muy temprano a los 17. No soy suficientemente inteligente, fuerte, y alguien necesita darse cuenta de que tú eres la oveja en la historia, no el pastor, no la puerta, y por eso puedes tener confianza sabiendo que es Jesús quien te salva. ¿Oras con confianza? ¿Adoras con confianza? ¿O cuando la adoración está ocurriendo hay voces que dicen, no, baja las manos? No, deja de orar. Sí, ni siquiera has abierto tu Biblia en toda la semana. Así suena la religión. Pero Jesús dice, ven a mí con confianza. No por lo que hiciste. Tú no puedes hacer nada. Soy yo. Es mi sacrificio, es mi resurrección, es mi amor por ti. Lo que dice, oye, quiero que entres a esta sala del trono porque hay gracia y misericordia para ti. Esa es la voz de la religión. Pero quizás esa no es la voz a la que escuchamos. Quizás esa no es la voz equivocada que nos enreda. Quizás es la voz de la rebelión. ¿Saben qué dice la rebelión? La religión dice, voy a escalar por otro camino. La rebelión dice, ni siquiera lo necesito. Ni siquiera necesito ir al redil. No quiero nada que tenga que ver con Jesús. No quiero pasar por la puerta. No quiero verlo. No quiero acercarme. Prefiero rebelarme y correr e ir hacia las cosas a las que Miami me llama, las cosas a las que el mundo me llama, porque eso es la vida. Y entonces nos rebelamos. ¿Saben dónde comienza la rebelión? La rebelión comienza con la duda. ¿Dudando de qué? Dudando de que Dios sea realmente tan bueno. ¿Saben qué dice Tim Keller? Tim Keller dice que el pecado comienza cuando creemos que Dios nos está reteniendo el bien. Es como si pensáramos que Dios no es bueno para nosotros o que no nos está dando lo bueno. Y entonces comenzamos a dudar. Hombre, todos estos cánticos de adoración que canto, todas estas cosas que escucho en la iglesia, quizás no es tan bueno. Y entonces voy a dejar que esa duda se cuele y al igual que la serpiente de Génesis 3, con que Dios os ha dicho, comienzo a tener una voz de confusión, una voz de duda que empieza a colarse en mi mente. Y adivinen qué, hay un ciclo que se ha iniciado.
y del que ni siquiera te das cuenta. Porque miren lo que dice en Santiago 1, versículos 13 al 15. Este es el ciclo cuando permites que la duda y la voz de la rebelión entren en tu espíritu. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero vas a ser tentado. Cada persona es tentada cuando es atraída, cuando es seducida. Sí, Dios me está reteniendo algo, necesito ir a probar cosas nuevas. Por su propio deseo, luego el deseo cuando es concebido, cuando cedes a tu pecado o cedes a tus deseos, das a luz al pecado. ¿Y qué pasa con el pecado? Nos quedamos en el pecado cuando está plenamente desarrollado y produce ¿qué? La muerte. Miren, la voz en la que están ahora mismo es la voz de la duda. Pero la duda nunca piensa en la muerte a largo plazo. Así que algunos de ustedes están dudando. Dios me está reteniendo algo, Dios no está dando lo que necesito, ya no puedo más, le he dado todo a la iglesia. Y Dios todavía no me es suficiente. Y entonces esa duda se cuela. Y adivinen qué, como Dios no es bueno, voy a ir a probar lo bueno. Y entonces dejas que tus deseos dirijan tu vida. Y entonces tienes pasión, tienes celo, vas tras las cosas a las que tu pecado quiere que cedas. Y eso te lleva ¿a qué? A la desobediencia. Así que ya no estoy caminando con Dios, ya no estoy obedeciendo la palabra de Dios, ya no estoy escuchando la voz del pastor, y en última instancia eso nos lleva a la muerte. Duda, deseo, desobediencia, muerte. Escúchame, no hay que jugar con estas voces, porque si estás dudando en este lugar ahora mismo, la muerte es tu futuro. Dios no le teme a tus dudas, pero no uses tu duda como excusa para pecar. Porque la voz te dirá que está bien dudar, que el pastor incluso dijo que está bien dudar. Muy bien, pero ¿eres suficientemente fuerte para escuchar la voz correcta? Porque eso te llevará por un camino hacia la destrucción. Así que me pregunto, ¿dónde estás hoy en este lugar? ¿Eres un fariseo? ¿Eres alguien que necesita protección de la religión o de la rebelión? Jesús es la puerta. Ya no tienes que caminar hacia la muerte. Ya no tienes que caminar sin rumbo por la vida. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino. Pasa por mí, encuentra la vida. Deja que su voz te guíe hacia la libertad. Tenemos que entender qué aspecto tiene esto ahora para nosotros, porque la realidad es que si Jesús es la puerta y hay muchas voces tratando de llevarnos alrededor de Él en lugar de hacia Él, entonces la verdadera pregunta es esta: ¿cómo son las ovejas en realidad? ¿Cómo puede ser una oveja que escucha la voz de Dios, que lo sigue, que está protegida por Él? Creo que hay 3 marcas de las ovejas. Las 3 son estas. Las ovejas escuchan, son guiadas y encuentran vida. Vamos, díganlo conmigo. Las ovejas escuchan, las ovejas son guiadas y las ovejas encuentran vida. Una vez más, las ovejas escuchan, las ovejas son guiadas y las ovejas encuentran vida. La primera, las ovejas escuchan. En Juan 10:3 dice, a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. ¿Sabes por qué las ovejas sobreviven? Porque reconocen la voz del pastor. ¿Tú puedes hacerlo? ¿Puedes reconocer la voz del Padre? ¿Sabes cómo suena Dios en tu vida? Realmente creo esto. Si no puedes escuchar claramente la voz de Dios, es porque no conoces la voz de Dios personalmente. Estás pidiendo claridad, pero no hay una relación personal con Jesús. ¿Y cómo reconocían las ovejas al pastor? Porque conocían la voz, la escuchaban todos los días, una y otra vez. Hay repetición. Por eso digo que escuchar no es algo pasivo. Hay trabajo en ello. Tenemos que crear espacio para escuchar a Dios, para que podamos oír a Dios. Porque escuchar no es pasivo, es protección. Cuando escuchamos a Dios estamos protegidos de tomar decisiones tontas, de ir por el camino equivocado de nosotros mismos. Escuchar no es pasivo. Te diré esto, el discernimiento para oír se desarrolla a partir de la constancia de escuchar. ¿Quieres tener discernimiento? Es decir, cuando enfrentas una decisión, una vocación, una relación, un trabajo, el discernimiento es saber qué es lo correcto que Dios quiere para ti en esta situación. Hay claridad en tu alma. Puedes discernir, sientes que sabes lo que está pasando, sientes que sabes lo que Dios quiere que hagas, pero no tendrás discernimiento si no puedes oír, y no puedes oír si no hay constancia en tu escucha. Si no sé cómo Dios me habla, nunca sabré a dónde me está diciendo que vaya, qué debo hacer o quién debo ser. Tienes que escuchar para poder oír y así tener discernimiento. ¿Y cómo haces eso? Mira lo que dice en Isaías 55:3. Inclina tu oído y ven a mí. Oye,
Oye y vivirá tu alma. ¿Por qué hablamos en susurros? Porque hay cosas que queremos decir que requieren que te acerques un poco más, porque no son para todo el mundo. Entonces lo que Isaías está diciendo es: inclina tu oído, Dios te está susurrando, pero tienes que acercarte lo suficiente para saber que está hablando y reconocer cómo suena su voz. Porque si quieres escuchar claramente la voz de Dios, tienes que conocer personalmente la voz de Dios. No es un monólogo, es un diálogo, no se trata de que solo yo hable y hable, él también quiere responder, pero tú estás hablando encima de él. Así que si conozco a Dios personalmente, sé que Él me habla de ciertas formas. En mi caso, Él me habla más fuerte. Obviamente a través de su palabra, pero también a través de personas. Hay voces de confianza en mi vida y sé que cuando dicen algo, eso viene del Espíritu Santo. Es Dios hablando a través de ellos, pero así es como Dios me habla. Tal vez tú todavía estás tratando de descubrirlo. Aquí hay dos maneras para empezar. Primero, leer la palabra de Dios. Segundo, aprender a percibir el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Estas son las dos formas principales en que Dios habla. Muchos están esperando que desde el cielo salga una voz como la de Morgan Freeman diciendo: ¿qué hacer? Esto no va a pasar. Podría pasar, pero normalmente no. Estás esperando señales, maravillas, milagros, que tu Biblia se abra sola y empiece a pasar páginas hasta el texto que debes leer. No. Dios puede hacer señales y milagros, sí. Pero ¿cómo abres la boca de Dios? Abriendo la Biblia. Porque algunos están diciendo: Dios, necesito tu ayuda, ayúdame con esta decisión, dime a dónde ir, dime qué hacer. Y Dios dice: estoy tratando, pero tienes mi boca cerrada. Porque estás esperando que Él hable a tu manera, pero Dios habla a su manera. Y es tu responsabilidad descubrir cuál es su manera. ¿Quieres saber cómo suena Dios? Lee la palabra de Dios. Ahí lee sus promesas. Lees sobre los hombres y mujeres de Dios, sus pruebas, sus luchas, sus batallas. Lees cómo Jesús nos salvó y cómo salvó a su pueblo. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la palabra de Dios. Y luego percibe el Espíritu de Dios. A veces tenemos sueños, a veces sentimos impulsos internos, sentimos que Dios nos está hablando. Toma tiempo, lo admito. A veces incluso yo lucho para percibir lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pero algo sí puedo decirte. Cuando el Espíritu de Dios habla, nunca contradice la palabra de Dios. Así que, si estás confundido y dices: siento que el Espíritu me está diciendo que vaya a esta escuela o que haga esto o aquello, entonces ve a la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, no es el Espíritu. Entonces, ¿cómo reconoces la voz de Dios? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, oyendo que es la palabra de Dios. Escuchen, la religión tiene una voz, la rebelión tiene una voz. ¿Cuándo vamos a silenciar esas voces? Porque son ruidosas. Son ruidosas y están tratando de captar nuestra atención. Hay una práctica que he estado tratando de hacer y surge del Salmo 46:10, y es esta: estén quietos y sepan. Estén quietos y sepan. ¿Cómo puedo estar quieto? Tengo que saber que Dios tiene todo bajo control. ¿Cómo puedo estar quieto? ¿Cómo puedo ahogar el ruido? Es como: necesito la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios necesito silencio. Necesito quietud. Porque esta es la generación más ruidosa. Hay tanto ruido. Y nuestra mente puede estar en todos estos dispositivos y cosas, e incluso cuando tenemos conversaciones con personas, estamos en nuestros teléfonos viendo, y ahora estamos en 2 conversaciones. Hay mucho ruido. Y luego cuando tienes hijos, Dios mío, tienes 50 conversaciones. Ruido, ruido y ruido y ruido y ruido y ruido. Eso es lo que el enemigo quiere para ti, que estés tan lleno de ruido que no puedas escuchar la voz suave y apacible de Jesús. ¿Cómo escuchas esa voz? Tienes que estar quieto. Una de las cosas que estoy tratando de hacer es: me encanta escuchar podcasts. Hay buenos podcasts, hombres de Dios, aquí en nuestra iglesia, y tenemos podcasts fenomenales. Pero en mi auto, no quiero poner música, no quiero poner podcast, solo quiero, en medio del ajetreo de mi día, en el ruido más intenso, en el ruido de mi vida, por unos minutos puedo tener un poco de quietud. No hay niños en el auto, ya los dejé, voy camino al trabajo. No necesito un podcast, no necesito música. No es que esas cosas sean malas, solo necesito estar quieto y saber y escuchar la voz del pastor. ¿Qué quiere decirte esta tarde? ¿Qué quiere decirte para tu vida? Quizás ha estado tratando de hablarte, pero hay demasiado ruido. Las ovejas escuchan. Oyen su voz.
Porque una vez que escuchas, puedes ser guiado. Este es el segundo punto. Las ovejas son guiadas. Ahora conoces la voz del pastor y el pastor va a llamarte por tu nombre y guiarte hacia afuera. Mientras lo que dice en los versículos 3 y 4 dice esto. Dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas que hacen lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Si quieres ser guiado, tienes que conocer la voz de Dios porque las ovejas son guiadas. Y realmente sentí cuando estaba escribiendo este mensaje en este punto, y lo he percibido durante todos los servicios, que esto tiene poder porque es especial cuando escuchas que el pastor te llama por tu nombre. Me encanta esa imagen de Jesús, que Jesús no te dirige como un número, te dirige por tu nombre. No eres una persona genérica en la multitud, aunque ahora mismo estamos en una multitud. No eres una persona genérica, eres conocido personalmente. Él conoce tu historia, conoce tus temores, tus luchas, conoce tus heridas. Pero ¿sabes tú que Él lo sabe? Porque cuando sabes que Él sabe lo que estás atravesando, hay confianza, hay consuelo, porque mi Dios sabe lo que necesito y lo estoy viviendo. Así es, ¿sabes que Él lo sabe? Y aún más, ¿sabes que Él sabe en qué estás pensando cuando salgas del servicio, lo que te ha estresado toda la semana? ¿Sabes que Él sabe que sí, tienes un hijo y una hija adolescentes que se están alejando del Señor? ¿Sabes que Él lo sabe y que los ama? ¿Sabes que Él conoce tus mayores angustias, tus mayores presiones? Él lo sabe y te llama por tu nombre. Es poderoso porque hay poder en el nombre. Literalmente se los voy a demostrar en tiempo real. Como todos nosotros, cuando nuestra mamá o nuestro papá nos llamaban por nuestro nombre completo, sí, primero, segundo y apellido. Y si tienes un junior, si tienes números, todos los números, todo. Sabías que algo estaba a punto de pasar. Y probablemente te iba a pasar a ti porque te iban a dar con una chancla o cinturón. Como las chanclas teledirigidas que finalmente, sin importar en qué cuarto estuvieras, siempre encontraban el camino. No sé cómo lo hacen. Pero sabes que cuando dicen tu nombre completo, algo iba a suceder. Porque sabías que no le estaban hablando a todo el mundo, te hablaban a ti. Tenía peso porque había una relación detrás. Es mi mamá, es mi papá, tengo una relación con ellos, y entonces cuando dicen algo, hay peso detrás. Y estoy viendo eso en tiempo real ahora con mi propia hija. Eden Luna Mion. Oren por ella. Después del servicio, literalmente justo después de esto, vamos a estar en el patio del frente y vamos a hablar sobre el domingo y todas las chicas van a estar ahí pasando el rato. Y cada domingo, una de las mayores alegrías de mi vida es ver a Eden con sus mejores amigas, a Ari y Scarlett, corriendo por todos lados y tirando juguetes por todos lados. También están Zach, Brooklyn y Rome, todos los niños pasándolo increíble. Es un caos hermoso. A veces comparten, a veces no. A veces son mejores amigas y luego terminan su amistad. Y todo se vuelve muy dramático. Pero en algún momento es hora de irse. Hemos estado aquí todo el día, hemos convivido. El Señor ha hecho cosas increíbles, pero es momento de volver a casa. Entonces Eden, en medio de todo este caos, está jugando con sus amigas, está cargando un bebé y yo le llamo Eden Luna Mion. Y ella lo sabe. Yo sé que me escucha porque me hace una cara así. Sabe, ella conoce la voz de su padre. Estoy tratando de llamar su atención. No estoy llamando a Aria, no estoy llamando a Scarlett, no estoy llamando a Zach, estoy llamándola a ella. A ella. En medio de todo el ruido, la estoy llamando a ella. Ella sabe que su padre la llama, que su padre está tratando de llamar su atención y por eso debería escuchar. ¿Por qué eso es poderoso? Porque los nombres son personales. Jesús dice que así es el pastor con las ovejas. No es distante, no es frío, no está desconectado. Llama a sus ovejas por nombre. Te prometo que hoy te está llamando por tu nombre. Te ama tanto que quiere que sepas que conoce lo que está pasando. Él te ve. Solo se pregunta si vas a escuchar cuando tu nombre sea llamado, para que puedas ser guiado fuera de ese problema, para que puedas ser guiado fuera de esa tormenta. Las ovejas son guiadas. Y la tercera y última cosa, las ovejas escuchan, las ovejas son guiadas y las ovejas encuentran vida. Las ovejas encuentran vida. Mira lo que dice en Juan capítulo 10, versículos 9 al 10, dice:
Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esa es una promesa, una garantía. Será salvo. Si entras por la puerta, que es Jesús, serás salvo. Y aquí viene lo mejor. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Sabes qué es este versículo? Esto es como se ve la verdadera libertad. Las ovejas no están atrapadas, están lo suficientemente seguras como para moverse, van y vienen bajo el cuidado del pastor. Y cuando salen, ¿quién está con ellas? Jesús. Y cuando entran, ¿quién está con ellas? Jesús. Lo mismo ocurre en tu vida. Cuando eres salvo y entras por la puerta, cuando sales y cuando entras, cuando vas a la casa, cuando sales de casa, cuando vas al trabajo, cuando sales del trabajo, cuando vas a la iglesia, cuando sales de la iglesia, Jesús está contigo. Y no es una voz religiosa diciendo te estoy vigilando para ver si te equivocas. No. Él está contigo para que cuando te equivoques, Él esté ahí para levantarte. Eso es libertad. No es caminar con miedo, no es vivir tenso todo el tiempo, es saber que Jesús está conmigo y cuando entro y salgo del pasto, eso es vida abundante. Es libertad con protección. Me encanta la palabra abundante. En griego significa desbordante, más allá de toda medida, más que suficiente. Déjame decirte algo, Jesús no está esperando que llegues al cielo para darte una vida abundante. El cielo será paraíso, será perfección. Pero Él quiere darte vida abundante ahora, hoy, en este servicio, para tu matrimonio, tu familia, tu necesidad específica. Quiere darte una vida abundante, desbordante, no solo lujo, sino gozo, paz, seguridad, identidad, propósito, ahora mismo. Te pregunto, ¿estás viviendo? Bien, ¿pero tienes vida abundante? Porque hay una diferencia. El problema es que muchos de nosotros decimos que queremos abundancia real, pero terminamos cambiándolo por abundancia anunciada. La abundancia que el mundo te muestra. Este es el camino a la vida. Este es el camino a la paz. Fuma esto, bebe esto, hace esto. Esa es la publicidad de la abundancia. Mientras que la verdadera está al alcance de nuestras manos. ¿A qué me refiero? No sé si recuerden el Festival Fire hace algunos años. Incluso un documental hay sobre esto. Era un festival de música que supuestamente iba a ser el mejor evento musical de todos los tiempos. Una isla privada, bandas increíbles, asientos exclusivos, lujo total en la playa, escuchando música. Modelos y actores iban a estar ahí, incluso lo promocionaban en Instagram. Todo el mundo hablaba de ese festival. Estaban vendiendo lujo, paraíso, la mejor experiencia de tu vida. La gente creyó tanto en ese festival que compraron entradas. El boleto básico estaba en $1,000. El paquete VIP $10,000. El VIP del VIP del VIP costaba $100,000. Y la gente lo pagó. Porque estaban buscando vida, experiencias, deseos que los guiaran. Entonces, llega el día del festival y cuando las personas que compraron los boletos llegan a la isla, se llevan una gran sorpresa, porque lo que les vendieron nunca ocurrió. No había artistas, no había modelos, no había actores. Había caos. Las cabañas de lujo que prometieron no existían. En lugar de eso ibas a dormir en tiendas de campaña de emergencia. Oh, el buffet de lujo tampoco. Era prácticamente comida de cafetería, pan con queso y un poco de lechuga vieja. Y de hecho, pueden buscarlo. No estoy yo exagerando. Les vendieron un sueño. Y lo peor de todo, no solo no se cumplió lo prometido, las personas quedaron atrapadas en la isla. No podían salir porque habían comprado una entrada que se suponía era para toda la semana y entonces se dieron cuenta de que no hay ninguna conferencia, ningún festival. Tenemos que irnos y dicen, lo siento, están atrapados aquí, están varados, están perdidos, aislados. Solo pienso en esa historia y veo esa imagen y eso es lo que hace el pecado. El pecado promete el paraíso pero deja a la gente varada. Y lo sientes, lo sabes, esa voz en tu cabeza que te dice, sí, el pecado te deja varado pero se siente bien. Vale la pena y tus deseos están hablando más fuerte que Jesús.
Porque el enemigo, escúchenme, el enemigo siempre promete demasiado y siempre entrega demasiado poco. Pero ¿por qué no elegir la vida esta noche? ¿Por qué no elegir a Jesús? ¿Por qué no elegirlo a Él? ¿Por qué no pasar por la puerta? Porque esto es lo que Jesús ofrece. Cuando el infierno vino por ti, cuando el pecado intentó acabarte, cuando la muerte intentó sepultar tu futuro, cuando Satanás intentó destruir tu identidad, robarte la vida, destruir tu futuro, Jesús se convirtió en la puerta entre tú y tus enemigos. Y lo que los enemigos intentaban alcanzarte no pudo. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús se interpuso por ti y por mí, para que Satanás no pudiera tenerte, la muerte no pudiera tenerte, las voces que te atormentan no pudieran tenerte. Escúchenme, Jesús se puso en el camino, se convirtió en la puerta y todo aquel que pase por Él encontrará la vida eterna. La vida abundante. Sientes que estás viviendo una vida de Fire Festival donde te venden todas estas cosas y cuando llegas es como estoy varado. Entra por la puerta. Vamos, pongámonos todos de pie. Hoy, silencia las voces. Ya basta con las redes sociales, ya basta con la tecnología, ya basta. Lo entiendo, a veces hay que usarlas, pero también tenemos que tener discernimiento y disciplina para darnos cuenta, hombre, esto me está impidiendo entrar por la puerta de Jesús donde su voz está llena de gracia y misericordia. Y estamos poniendo más cadenas en nuestras vidas al escuchar las voces equivocadas. Escuchen, no va a ser más fácil porque la inteligencia artificial está en auge y la IA suena bastante inteligente. La IA te conoce muy bien. Pero ¿qué pasa cuando estás en una crisis y lo primero que buscas es tu teléfono en lugar de ponerte de rodillas y pedirle a Dios en oración? Yo lo he hecho. Chat, ayúdame a disciplinar a mi hija, me está volviendo loco. Lo que necesito es orar por ella, orar por mí mismo. Necesito buscar el consejo sabio de esta iglesia. Pero porque es conveniente. Prefiero ir por lo conveniente que por lo que lleva tiempo, porque la voz de Dios no siempre estará disponible a tu demanda. ¿Puedes esperar? O las otras voces a las que escuchas son mejores, porque dan gratificación instantánea en lugar de satisfacción eterna. Así que, ya estamos por terminar. ¿Pueden escuchar las voces de Jesús? ¿Pueden sentir que te está llamando? ¿Puedes sentir que está tratando de captar tu atención? Quizás has estado huyendo de la iglesia. Quizás has despreciado venir a la iglesia por lo que has vivido. La voz de Jesús dice, está contento de que estés aquí. Porque estás en un lugar ahora donde Él puede decirte que te ama, que está de tu lado. Yo soy un instrumento, pero realmente creo que a través de mí está hablando contigo. Quiere tu atención, decirte que te ama, que está a tu lado, que hoy es el día en que puedes entrar por la puerta y encontrar la salvación. Que todas esas otras voces pueden quedar a un lado. Solo hay una voz a la que necesitas escuchar. Y si estás aquí hoy y estás diciendo, Phil, ese soy yo. He llenado mi mente y mi espíritu con las voces equivocadas. He dejado que la duda se cuele, he dejado que el deseo me gobierne, he dejado que la desobediencia sea mi estilo de vida y en última instancia siento que mi vida va hacia la muerte. ¿Puedes simplemente levantar la mano? ¿Sientes que has estado escuchando las voces equivocadas? Es ruidoso, hay mucho ruido en tu cabeza ahora. Vamos, estar quietos y saber. Con las manos levantadas estén quietos y sepan, Dios te ve, te está llamando por tu nombre. Sabe por lo que estás atravesando, sabe con lo que estás lidiando. Vamos, baja el volumen del ruido. ¿Qué está tratando de decirte Dios aquí? Creo que te está hablando. Solo hay un número limitado de veces que podemos estar en un ambiente dominical como este. Tenemos que hacer esto cada día. Las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Por qué? Porque oyeron la voz una y otra vez. Así que si tienes la mano levantada en este lugar, estás obteniendo un destello de la belleza y la paz que Jesús puede dar cuando bajamos el volumen del ruido. Y así que solo oro Señor por todos los que tienen las manos levantadas. Dios, oro para que les des discernimiento. Ayuda a los Espíritus Santo, al Espíritu de Dios. Sé tan evidente en sus vidas. Sé tan cristalino para ellos.
Que sepan sin lugar a dudas que tú estás hablando, Dios, que tus impulsos sean tan fáciles de entender porque han estado cerca de ti, porque han pasado tiempo contigo, Jesús. Así que solo oro por nuestra iglesia, Dios, que el ruido de este mundo no sea más fuerte que la voz de tu corazón. Y oro, Dios, que a medida que los días se vuelven más intensos y la tecnología se vuelve más intensa, Dios, que tu voz permanezca como la voz principal en nuestras vidas, Jesús. Que la IA no nos diga qué hacer ni a dónde ir. No, queremos escucharte a ti primero, Jesús. Antes de tomar nuestros teléfonos, antes de ir a nuestra computadora, antes de revisar cualquier cosa, no, Dios, queremos escucharte a ti y esperaremos hasta escuchar una palabra del cielo, Jesús. Así que solo oro, Señor, deja que tu espíritu se mueva, que tu espíritu hable y ministre ahora, llámalos por su nombre. Llama a tus ovejas de regreso a casa. Amén y amén. ¿Podemos cantar esto una vez más? Levantemos nuestras manos. Siento que Dios está haciendo algo en este lugar. Vamos, cantemos esto una vez más. Si hay voces que te están deteniendo para cantar, vamos, este es tu momento. Dios te está llamando. Él se deleita en tu adoración. Vamos. Si esa voz en tu cabeza es vergüenza, si esa voz en tu cabeza es culpa, sé libre de eso en el nombre de Jesús. No tiene lugar en tu mente. No tiene lugar. Tal vez tienes una imagen muy baja de ti mismo. Tal vez es tu apariencia. Tal vez no te gusta cómo te ves. Y cada vez que te ves al espejo oyes una voz que dice, no eres lo suficientemente atractivo. Bueno, sé libre de eso en el nombre de Jesús. Deja que la voz de Jesús, que te llama hermosa hija e hijo de Dios, sea más fuerte que la voz de tu propia mente. Libérate de eso. Cuanto más ruido tenemos, más cautivos estaremos. Que haya libertad en este lugar. Tal vez para algunos de ustedes, y esto puede ser incómodo, pero lo sentí. Has estado viendo cosas en internet que no deberías ver. Tal vez pornografía, tal vez algo en Instagram que te llevó a la lujuria, y la voz en tu cabeza empieza a decir, así es como tu esposa debería actuar. Así es como tu novia debería verse. Así es como tu novio debería ser. Y esas imágenes corrompen la belleza de lo que Dios diseñó que fuera el sexo. Y eso te tiene cautivo. Literalmente tienes imágenes en tu mente que no puedes borrar. Sé libre de eso en el nombre de Jesús. Sé libre de eso en el nombre de Jesús. Dios no creó el sexo para que las personas se vieran solo como partes del cuerpo. No, es algo hermoso que un esposo y una esposa comparten. Algo que honra a Dios y que incluso da vida a sus hijos. No permitas que algo corrompa el hermoso diseño de Dios. Si esas voces son fuertes, tienes que luchar contra ellas porque es una mentira del infierno, la pornografía satánica. Y las voces que te hacen creer que es algo bueno, también lo son. No vienen del Espíritu ni de la palabra de Dios. Aunque parezca placentero desearlo, es una mentira. Es como el festival. Te promete algo increíble, pero al final te deja varado. Así que sé libre de eso en el nombre de Jesús, que nunca más lo vuelvas a ver, que nunca más escuches esas voces. Y cuando aparezcan, que pelees contra ellas, que tomes cautivos tus pensamientos y los sometas a la obediencia de Cristo. Tal vez tú eres una persona joven aquí, tu padre o madre no son creyentes. No van a la iglesia, no te invitaron a la iglesia. Tal vez tu papá es alcohólico, tal vez tu mamá vive llena de estrés, tal vez hay abuso de drogas, tal vez hay abuso de alcohol, tal vez hay otro tipo de abuso, otro vicio, que está ligado al nombre de tu familia. Y la voz en tu cabeza te dice que ese será tu futuro. Ese eres tú en 10 años. Que no importa lo que hagas ahora, es inevitable. Eso es lo que el enemigo quiere decirte. Si sigues yendo a la iglesia, pues igual vas a terminar como tu papá. Está en tu ADN. Esa voz es una mentira. Porque sí, Dios te llama por tu nombre, pero también te da una vida completamente nueva, un nuevo ADN. Ya no eres solo hijo o hija de la familia en la que naciste. No, ahora eres hijo o hija de Cristo, con una nueva identidad, un nuevo nombre y un nuevo destino. Tal vez sientes que ese es tu futuro. Déjame decirte algo, el diablo es un mentiroso.
Te cuento un testimonio. Esta mañana en el servicio de las 8:30, una joven se acercó a mí y me dijo, este es mi papá. Y añadió, yo lo traje a la iglesia. Escuchó lo que Dios estaba haciendo con los jóvenes y con los adultos jóvenes y lo traje. Y el año pasado fue bautizado, salvado y restaurado. Es la puerta. Jesús es la puerta. Tal vez la voz en tu mente hoy te dice que Jesús no puede salvarte, que estás demasiado lejos. Esa voz es una mentira. Con ojos cerrados y cabeza inclinada, si estás aquí hoy y una voz te dice que no eres lo suficientemente bueno para Jesús, para Dios, déjame contarte una historia. Es el Evangelio. Jesús dejó el cielo y vino a la tierra. Nació como hombre y entendió lo que es sufrir y sentir lo que siente la humanidad. Pero también era el Hijo de Dios. Eso significa que era el Cordero perfecto de Dios. No conoció el pecado, porque el pecado en nosotros, en ti y en mí, nos llevaba hacia la destrucción, hacia la muerte, hacia un camino del que no podríamos regresar. Pero Jesús vio que estábamos tratando de salvarnos solos, tratando de ser nuestros propios pastores, cuando en realidad éramos ovejas. Entonces Jesús dejó el cielo, vino a la tierra y tomó tu lugar en la cruz, mi lugar en la cruz, porque el pecado necesitaba muerte como pago. Y Jesús dijo, yo pagaré el precio. Por eso Él puede ser la puerta, porque pagó el precio. Sus manos fueron clavadas, sus pies clavados, una corona de espinas presionada sobre la cabeza. Golpeado, herido, ensangrentado, fue abandonado por su familia, por sus amigos, incluso por quienes decían que nunca lo dejarían, solo en esa cruz que estaba destinada para nosotros, y Jesús murió. Pero estaba pensando en tu nombre, estaba pensando en tu vida. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Jesús tenía gozo porque sabía que si entendías el amor que tenía por ti, la cruz valdría la pena. Tomaron su cuerpo y lo pusieron en una tumba. Sellaron la tumba con una piedra durante 3 días. Jesús estuvo muerto. Pero lo que celebramos en unas semanas es que cuando los discípulos escucharon que Jesús estaba vivo, algunas mujeres corrieron hacia la tumba, vieron que la piedra había sido removida, y cuando miraron dentro, su cuerpo ya no estaba, porque Jesús hizo lo imposible, venció el pecado, venció la muerte y venció la tumba por ti y por mí. Y lo increíble es que creemos que Jesús está vivo hoy y su voz sigue hablando. Y creemos que va a hablar ahora mismo. Con ojos cerrados, si estás aquí y dices, yo quiero a Jesús, no quiero seguir rebelándome, no quiero que la voz de la religión me detenga, quiero la voz de Jesús, quiero el perdón de mis pecados, un nuevo nombre, una nueva vida, un nuevo comienzo. Hoy es el día de salvación. El que entra por la puerta será salvo. Jesús ya hizo todo el trabajo. Lo único que voy a pedirte es que levantes tu mano, solo para saber por quién estoy orando. Este es tu momento. Este es el momento de escuchar la voz de Jesús y responder a su llamado. Entonces, a la cuenta de 3, si quieres más de Jesús y el perdón de tus pecados, este es tu día. A la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2, 3. Levanta la mano. Bien. Dios te bendiga, te veo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te veo, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Increíble, Dios te bendiga. Te veo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y atrás te veo también. Muchas manos levantadas. Si levantaste la mano, quiero guiarte en una oración y luego uno de nuestros pastores va a subir y contarte sobre un regalo. Es una oración entre ustedes y Jesús, una oración de repetición. Queremos hacer esta primera oración fácil, pero también queremos que sea definitiva. Que esto sea ustedes declarando en oración que no darán marcha atrás, que hoy es el día en que siguen a Jesús y a su voz por el resto de sus vidas. Así que, iglesia, hacemos esto cada domingo. Apoyemos a nuestros nuevos hermanos y hermanas en la fe. La oración es así: Señor Jesús, abro mi corazón. Reconozco que soy un pecador. Te invito a entrar para ser mi Salvador, para ser mi amigo, para ser mi Dios. Señor, perdona mis pecados, límpiame. De este día en adelante, te voy a seguir todos los días de mi vida. Jesús, te agradezco y te amo. Y que todos digan, vamos, demos un aplauso, muchas manos arriba.